En este webinar vamos a hablar de lo que es el trabajo colaborativo con BIM. Lo que estamos viendo ahí es una actividad que siempre ha existido, que es el trabajo colaborativo. Con trabajo colaborativo nos referimos a cuando muchas personas o varios profesionales intervienen en un mismo proyecto. No necesariamente un proyecto de construcción, en general, un proyecto en general, nos habla de justamente de cómo transmitir ideas entre todos. Para eso quiero hacer una pequeña reflexión. Esta persona que ustedes ven ahí se llama Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano es uno de los futbolistas más grandes de toda la historia, al lado de Pelé, de repente al lado de Messi, etcétera, etcétera. Y una de las frases que él nos dejó es justamente esta, ¿no? Nadie es tan bueno como todos juntos. Vivimos en una época en que la información, en que la computación y la tecnología nos tiene a todos conectados y cada vez tenemos más herramientas para trabajar de la mano unos con otros. Él se refería obviamente a la parte del fútbol, ¿no? El que decía que nadie puede ser tan bueno como todo un equipo. Nadie es tan bueno como todo el equipo. O es decir, una sola persona no puede hacer lo que pueden hacer dos. En el caso de la colaboración, nosotros sabemos que la construcción, en cualquiera de sus etapas, como el diseño, como la parte de la construcción o como la supervisión, no lo va a hacer una sola persona, la va a hacer un equipo de personas. Y por eso es que es la importancia de este pequeño seminario web, hablar de lo que es el trabajo colaborativo entre varias personas, entre varios profesionales, entre el arquitecto y el estructural, entre el estructural, el eléctrico, el sanitario, el estructural, el dueño, el municipio, el, la persona de logística, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todos van a intervenir en el proyecto y nadie es tan bueno como solamente el estructural. Todos trabajan y todos trabajan en el mismo proyecto, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con el contenido de este seminario web. En este seminario vamos a hablar del flujo de trabajo BIM, que es algo que hemos visto un poquito en el anterior webinar. Vamos a hablar de redes de computadoras, vamos a hablar de gestión de proyectos con BIM, vamos a hablar de trabajo colaborativo con Revit, que es una herramienta de BIM, con trabajo colaborativo con Navisworks, vamos a hablar un poquito más de Autodesk 360 y de BIM Docs 360 y de lo que son los repositorios BIM. De repente muchos de estos temas sean nuevos para todos y los que están llevando el curso de BIM Fundamental si hemos visto algunos de estos temas en teoría. Bueno, en este caso quiero presentarme para todos los que no han estado en el webinar anterior. Mi nombre es Cristian Cabrera, soy ingeniero civil y también ingeniero electrónico con especialidad en la parte de las redes de la Universidad Nacional de San Agustín. He sido jefe de prácticas de curso, he participado en muchos proyectos en Arequipa, en todo el sur del Perú. Soy modelador BIM, soy BIM manager de bastantes obras en la actualidad. Tengo casi 4 años de experiencia en la parte del BIM y soy certificado en lo que es Revit Estructuras, Revit Arquitectura y soy reconocido como un trainer oficial por la parte de Autodesk. Lo que vamos a hacer en este pequeño webinar, para los que no han estado en el anterior, y vamos a ver una presentación dirigida por mí, varias demostraciones en vivo de la parte de las herramientas y preguntas en el chat. Cualquier pregunta que ustedes tengan en cualquier punto, por favor no duden en colocarla en el chat que tienen a un costado para que yo las pueda resolver. Dicho sea de paso, voy a ver qué tengo ahí. Sí, buenas noches con todos. Avísenme también si el audio o el video se va. Empecemos con el primer tema, la primera parte, el flujo de trabajo conmigo. ¿A qué nos referimos con flujo de trabajo? Nos referimos con flujo de trabajo a que hay muchas personas que van a participar en el proyecto de construcción. Esta labor no es lineal, ¿no? Esta labor empieza solamente de repente con el arquitecto y el dueño, ¿no? El dueño tiene la necesidad, tiene el capital para construir y contacta a un arquitecto para empezar una obra. Entonces empiezan las ideas y empieza a concebirse el proyecto, ¿no? Luego necesita más profesionales, ¿no? Busca un estructural, busca un sanitario, busca un eléctrico. Si es una empresa muy grande, por ejemplo, caso de un mall, y tiene varios más entes, contrata a una empresa diseñadora, contrata a una empresa de supervisión, contrata a una empresa de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Existe un diferente flujo de trabajo. En el flujo de trabajo existen diferentes especialistas, no solamente el estructural, no solamente el arquitecto, no solamente el sanitario, sino todas las especialidades que puedan ser. Podemos llegar a contabilizar 18 especialidades en un proyecto residencial, 20 especialidades en un proyecto comercial,
35 especialidades en un proyecto de hospitalario. Hay muchas especialidades que tener en cuenta. Y todas estas especialidades en un flujo de trabajo BIM van a colaborar a armar un modelo único o un modelo completo de todas estas especialidades, una documentación, tanto el modelo, metrados, presupuestos, etcétera, etcétera. Cada uno de los especialistas va a armar va a ayudar a armar este proyecto, ¿no? Y existe un flujo de trabajo. De repente el mejor resumen que yo he encontrado de este flujo de trabajo me lo he robado de estas diapositivas de COSAPI. Quiero agradecer a los amigos de COSAPI por pasarme sus diapositivas. El flujo de trabajo de un proyecto con BIM empieza con eso, ¿no? Con la coordinación. Es decir, suben a un repositorio BIM lo que es la parte de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, suben el modelo de arquitectura, suben el modelo de estructuras. Se integra con Navisworks, por ejemplo, nosotros podemos integrar todas estas especialidades y podemos ponerlas en un solo proyecto y empezar a revisarlas. Una vez que las revisamos, podemos hacer proceso que se llama Clash Detection para la detección de interferencias. Luego se puede hacer una sesión ICE. La sesión ICE es justamente una reunión donde los diferentes profesionales resuelven estas interferencias y se vuelve a actualizar el modelo y si se dan cuenta es un bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el proyecto no tenga interferencias en un piso, ¿no? Y se sigue yendo piso por piso, sector por sector, frente por frente. En el flujo de trabajo tenemos que evaluar qué modelo de gestión se está dando en el proyecto, ¿no? Existen dos metodologías o dos modelos principales, ¿no? El tradicional que seguimos en la mayoría de obras públicas en nuestro país, que es la parte inferior, el que dice Design, Bid, Build, que significa diseño, licitación, construcción, o la que es muy usual, por ejemplo, el Banco de la Nación, el proyecto más grande del Perú que se ha construido con BIM, se ha hecho en esta modalidad, diseño-construcción, donde COSAPI, que fue quien ganó la licitación o se asignó el proyecto, diseñó y construyó, ¿no? En un proyecto bastante rápido de la modalidad Fast Track, ¿no? Entonces tenemos estas dos modalidades, ¿no? Dentro de estas dos modalidades nosotros podemos analizar esto, ¿no? Que el proyecto o cualquier proyecto de construcción empieza con la etapa de la concepción, donde participa, ya dijimos, el arquitecto y el cliente o solamente el cliente, ¿no? Luego empieza una etapa de diseño, ¿no? Donde se empieza a esbozar las partes. Luego pasamos la parte de diseño detallado. Ya empezamos a detallar cómo van a ser las uniones, cómo van a pasar, etcétera, etcétera. Una vez en el sistema Design Bid Build, nosotros pasamos a la parte de la licitación. Luego de la licitación pasamos a la etapa de la construcción. De la construcción nosotros pasamos a una etapa de operación. Y de la operación nosotros llegamos a la etapa de la demolición, ¿no? Nosotros podemos usar BIM en cualquiera de estas etapas, podemos llevarlo desde el comienzo hasta el final. ¿Cuál es el proceso de un flujo de trabajo de un proyecto con BIM? Tenemos un modelo. Ese modelo está integrado por varias especialidades, como hemos visto en el webinar anterior, por el de arquitectura, por el de estructuras, por el de instalaciones, para generar un modelo único que se junta en Navisworks, por ejemplo. Este modelo único se lleva a la etapa de compatibilización, es decir, en Navisworks se reportan las interferencias y se hace el arreglo de los modelos anteriores y se logra un modelo único y un modelo optimizado. Este modelo único nos permite generar planos coordinados en cada especialidad, metrados cada día más exactos y un presupuesto muy optimizado. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo de diseño? En la mayoría de procesos se empieza con arquitectura, sigue las estructuras, las instalaciones, sus diferentes análisis, por ejemplo, el análisis estructural o el análisis lumínico, energético, etcétera, etcétera. Y obviamente eso llega a lo que es el modelo final. Y ese modelo final nos genera el expediente, un expediente que se puede realizar con BIM, donde tenemos planos, donde tenemos metrados y donde tenemos nuestro presupuesto. Ese era el flujo de trabajo de lo que es el diseño. Luego tenemos el flujo de trabajo de la parte de la construcción. Una vez que ya tenemos todo el modelo BIM completamente hecho que define nuestro expediente, este modelo único se lleva a una etapa de planeamiento, luego se lleva a la parte de que sean cambios de diseño, se detectan interferencias, se simula la construcción y luego de construir tenemos un modelo as built, que es decir, un modelo como se construyó. Esos son dos flujos de trabajo distintos, de diseño y de construcción. En la etapa en la que nosotros nos encontramos en nuestro país, muchos de los proyectos en los que ustedes van a participar o los que yo también he participado, se implementa BIM, es decir, se usa el BIM en esta etapa, justo después de la licitación y antes de la construcción.
Porque como ya dijimos antes, las personas que más jugo le sacan a hacer un modelo BIM, justamente es la contratista general o las subcontratistas que la llevan a la obra. Ellos aprovechan todas las ventajas que tiene BIM sobre el CAD para poder ahorrar sus costos y entregar la obra en el tiempo necesario. Una anécdota justamente de esta parte es el trabajo que realizó COSAPI en el Banco de la Nación. En el Banco de la Nación, COSAPI se propuso terminarlo en 35 meses y logró hacerlo en un mes y medio antes. Imagínense el proyecto más complicado del Perú, porque obviamente el más grande es directamente proporcional a la complejidad, se logró hacer en un mes y medio antes de lo que se tenía planeado. Todo gracias a Bing, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja de usar Bing frente a usar las cosas tradicionales. Y es por eso, precisamente, la razón por la cual cada día se va a usar más Bing. Y todo el resto de nuestra vida nosotros vamos a usar Bing para nuestros proyectos. Entonces, en el flujo de trabajo tenemos, en el flujo de trabajo en este nivel de adopción que tenemos en nuestro país, de repente vamos a partir del expediente técnico tradicional. Pasamos a la etapa de modelado, que era justamente lo que nos decían en el webinar anterior. O sea, que tengo que pasar mi plano al modelo, sí. Y tienes que hacer modelo de arquitectura, de estructuras, de instalaciones y luego hacer toda la parte de la gestión y llevarlo a la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero partimos de dónde? Del expediente técnico. ¿Para hacer qué? Justamente esto, un proyecto con BIM, donde tenemos arquitectura, estructuras, instalaciones, ¿no? Como ya hemos visto de repente en el webinar anterior. ¿Qué implica un proyecto tan grande? Implica información, información y más información. La diferencia entre el BIM y el CAD, que es la información, en el CAD estaba en planos que podían ser impresos y estar así. Yo creo que muchas de las personas que hemos trabajado con la metodología tradicional nos hemos visto abrumados por la cantidad de papeles que genera un expediente técnico. Y si hemos estado en una obra grande como un mall, se dan cuenta de que los planos son inmensos y tienen muchos, muchos errores y cada día hay mucha más información. Revit, Autodesk y BIM nos permiten hacer esta administración de la información de un edificio de una manera mucho mejor y eficiente. Y es justamente el tema, ¿no? Entonces dense cuenta, cuando nosotros modelamos un edificio, tenemos que estar colaborando. Por ejemplo, si partimos de un expediente que está en CAD, vamos a llevarlo a Revit. De Revit, una vez que lo finalicemos, lo vamos a llevar a Navisworks. Y es más, van a haber otras herramientas, ¿no? De repente, el arquitecto no lo ha hecho en Revit, sino lo ha hecho en Archicad. Y de Archicad, de repente, al final quieren pasarlo a 3D Max para hacer las presentaciones. O el estructural ha querido hacerlo en Tecla. O el emplazamiento y las excavaciones están en Civil 3D. Entonces tenemos varios programas que representan ¿qué? Varios especialistas, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que hay muchas personas que están implicadas en un proyecto de construcción. ¿Y cómo enlazamos esa información? Si tenemos una oficina de diseño, en la oficina de diseño va a haber muchos especialistas y cada uno de estos especialistas con su workstation, con su laptop, con su computadora, se enlazan a través de una red de computadoras. Por eso vamos a hablar de este tema. El caso máximo de una red de computadoras es pues un data center, ¿no? Lo que ven ustedes en su pantalla es un centro de datos, ¿no? Como el que podría tener Google, como el que podría tener Facebook. Obviamente no es lo que necesita una empresa constructora, una empresa de diseño. De repente es la exageración, pero obviamente tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué tipos de redes de computadoras tenemos? No tenemos redes cableadas o inalámbricas. Todos tenemos Wi-Fi de repente en nuestra casa. Por su distancia podríamos tener una red LAN, que significa una red local, una red WAN, que significa que está extendida entre varios edificios, o podemos tener internet, ¿no? En la cual nos enlazamos desde cualquier lugar del mundo. Son formas de tener conectada nuestra información. Por su privacidad pueden ser privadas y públicas, etcétera, etcétera. Tenemos muchas formas de redes. Por ejemplo, algo muy interesante que hablamos a la hora de hacer la parte de la implementación BIM. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos dirigiendo un proceso de implementación para una empresa en Arequipa, en la cual nos dicen, pero ya tenemos Wi-Fi, ¿para qué vamos a hacer otras cosas? Justamente esto es para explicarles por qué necesitamos una red bien estructurada. La capacidad de transporte de información en una red inalámbrica es bastante baja. Si ven el cuadro de la derecha, en una red wireless, que pueden ser las convencionales que tenemos en nuestra casa, las capacidades son pequeñas, bajas. De repente la mejor de todas es los que dicen wireless N, ¿no? Y si se dan cuenta, nuestra red de computadoras en lo que es la parte Ethernet o la parte
de red cableada, de un cable de red, puede superar una red mínima como la red 802.11g hasta en unas 100 veces. ¿Qué quiere decir? Que un archivo demora en pasar 100 veces menos, ¿no? Si es un archivo de 100 megas y demora 100 segundos, en una red categoría 6 bien estructurada, demora un segundo. Y arriba de eso todavía tenemos fibra óptica, tenemos radioenlaces, tenemos muchas cosas más. Por ahí la importancia. Ustedes saben que el tamaño de un proyecto en CAT es pequeño, ¿no? De repente lo máximo que yo he visto es 2 megas, 3 megas, un archivo muy inmenso es 11 megas, ¿no? Pero en Revit, por la cantidad de información que tiene, los archivos pueden llegar a ser inmensos. Pueden llegar a ser archivos de 60 megas, de 300 megas. Tengo un conjunto de edificios de Bolivia que me pesaba 300 megas. Y toda esta información está en un archivo central. ¿Por qué? Porque varias personas van a trabajar en ella, ¿no? Y ahí existen lo que se llaman las NAS, las o los servidores, ¿no? Ustedes saben que las empresas grandes tienen servidores centrales donde la información se guarda y se protege. Esta información y esas redes ayudan a pasar la información de un lado al otro de una manera más rápida y más eficiente. Y además existe una estructura de toda esa información dentro de estos discos duros. Estos solamente son discos duros que están en una red. Y esta información está estructurada de una manera específica. Por ejemplo, podemos consultar el manual de estándares BIM de Graña y Montero. El manual de estándares BIM nos da una asignación para cada proyecto de una manera especial, ¿no? Donde podemos tener carpetas donde va a estar la información de las estructuras, de las instalaciones, de las sanitarias, etcétera, etcétera. Y todo eso está ¿dónde? En una red, en un servidor en el cual nosotros vamos a poder acceder y vamos a poder modificar y vamos a poder actualizar y mejorar y llevar a fin nuestro proyecto. Por eso hablamos de las redes, ¿no? Por la importancia que tienen en la velocidad de estas. Luego tenemos la parte de la gestión del proyecto conmigo. Muy bien, hasta acá hemos definido que hay varios especialistas. Estos especialistas trabajan sobre un modelo. En este modelo nosotros vamos a tener que empezar la parte de la gestión. La gestión comienza desde que ponemos el primer eje, el primer nivel. ¿Qué tenemos que definir? ¿Qué puntos son muy importantes? El punto base del proyecto, el punto de reconocimiento, las coordenadas compartidas, los links en CAD, los links en Revit, las referencias. Por ejemplo, algo muy interesante es el punto base del proyecto. Todos creo que hemos usado AutoCAD y sabemos que el punto base del proyecto en AutoCAD es el 000, ¿no? De la misma manera en Revit tenemos dos puntos, que son el punto base y el punto de reconocimiento y el punto de coordenadas compartidas. Entonces estas tres cosas nos ayudan a referenciar proyectos sectorizados, ¿no? Con diferentes frentes, diferentes espacios. Imagínense un proyecto que tenga 4 torres. Tiene 4 torres y obviamente tú vas a desarrollar arquitectura por cada torre, no vas a hacer un solo proyecto inmenso donde vayas a diseñar porque sería ineficiente que un solo profesional haga todo eso. Entonces vas a empezar a dividir tu proyecto, ¿no? Que es lo que siempre hacemos, dividirlo. Lo vamos a dividir por edificios, en edificios vamos a dividirlo por niveles o por sectores, etcétera, etcétera, y estos puntos de base del proyecto se hacen muy importantes. De repente mucha gente ha modelado y luego se ha dado con la sorpresa de esto, ¿no? Bueno, de justamente o algo que les voy a mostrar más adelante, ¿no? De estos links de CAD a Revit, ¿no? Esta es una imagen en la que, por ejemplo, esa figurita azul en forma de un triángulo que ustedes ven aquí es el punto base de un proyecto en Revit. Y un archivo en CAD que nosotros podemos linkear a una planta se va a ubicar con referencia a ese archivo, ¿no? A ese punto de reconocimiento. ¿Y qué es lo que puede pasar? Puede pasar algo como lo que ven en la foto o en la imagen. Ustedes ven un modelo de estructuras y un modelo de arquitectura en Navisworks, que es una herramienta para juntar modelos de diferentes especialidades. Y aquí, si se dan cuenta, mi estructura, mis columnas, mis vigas y mi losa están desfasadas unos metros o unos centímetros, varios centímetros respecto de la arquitectura. ¿Qué ocasiona esto? Que el punto base, ¿a qué se debe esto? A que los puntos bases entre arquitectura y estructuras no están bien coordinados. Bueno, vamos a hablar ahora del trabajo colaborativo con Revit. Revit nos ofrece muchas herramientas para la parte de lo que es el trabajo colaborativo. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en Revit? Puedes dividir el proyecto en varias especialidades. Como hemos visto antes, lo dividimos en arquitectura, estructuras, instalaciones. Podemos linkear o referenciarnos de archivos en CAD
linkear o referenciarnos de otro modelo en Revit o linkearnos de otro archivo, por ejemplo un SketchUp, ¿no? O una nube de puntos. Luego tenemos la parte de lo que es el monitoreo de elementos. Por ejemplo, si el arquitecto ha definido niveles, es tonto que el estructural vuelva a definir otros niveles distintos, ¿no? Lo que tiene que hacer es copiar esos niveles y usarlos para su modelo de estructuras. A eso se llama monitoreo de elementos. La supervisión de los cambios es otra función. Imagínate que el arquitecto se le da la regalada gana, como muchas veces se le da, de cambiar un nivel, ¿no? Bueno, no se le da la regalada gana, sino obviamente por una cuestión de diseño, de interferencia, etcétera, etcétera, cambia. Entonces, estos niveles van a ser congruentes y van a pasar esa información, va a cambiarse automáticamente, por así decirlo. Eso se llama supervisión de campos. Communicator es una opción bastante interesante y de repente la más interesante de las que vamos a ver en esta sesión, de la parte de cómo se comunica un trabajo a través de Internet. Podemos dividir un mismo proyecto, por ejemplo, un proyecto de estructuras, por ejemplo, el proyecto de estructuras de un multifamiliar en varios subproyectos, que son los worksets. Y sobre todo podemos sincronizar estos cambios, ¿no? Por ejemplo, yo he decidido dividir el Mall Aventura Plaza de Arequipa, sus modelos de estructuras en 3 sectores. Y estos 3 sectores están asignados cada uno a ingeniero civil. Y los ingenieros civiles trabajan en cada uno en diferentes oficinas, y es más, uno está en Lima. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede agarrar y sincronizar toda la información en un único modelo que está ubicado en una parte central. Eso es trabajo colaborativo, ¿no? A la hora de linkear CAD nos referimos a que podemos usar un modelo de una planta, un plano de planta para poder empezar a modelar, como podemos ver a la izquierda. Podemos usar una topografía hecha en Civil 3D o hecha en CAD para referenciar nuestra topografía. Podemos linkear un modelo de estructuras y un modelo de arquitectura. Obviamente de repente comenzamos por la arquitectura y en base a eso lo estructuramos. Podemos linkear varias especialidades y es más, podemos linkear el Revit a otros programas o podemos linkear de otros programas hacia Revit. ¿Y eso por qué? Porque cada profesional domina sus propias herramientas, ¿no? De repente el arquitecto le encanta el Archicad, usa el Archicad, ve el Archicad como su única opción y agarra y nos da un modelo en Archicad y nosotros tenemos que poder usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la información de lo que el arquitecto quiere utilizar está en un Archicad, ¿no? Está en ese documento. La parte del monitoreo, como ya les decía, es la definición de los niveles. Un nivel referenciado, un nivel monitoreado se ve como ustedes ven ahí. Y ¿para qué sirven los niveles? Para definir los límites superior e inferior de los elementos. Puede ser una columna, puede ser un muro, etcétera, etcétera. En la parte de la supervisión, nosotros podemos hacer justamente esta opción. Acá ven una opción que dice Copy Monitor Options. ¿Qué podemos copiar entre arquitectura y estructuras? Por ejemplo, te podemos copiar niveles, grillas, columnas, paredes y suelos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en lo que ha definido el arquitecto, lo que el estructural va a utilizar es la posición de sus niveles, la posición de sus grillas, la posición de sus columnas, de repente hasta la sección, y obviamente la parte de los muros, ¿no? Los muros y los pisos. ¿Por qué? Porque va a llevarlo de su diseño arquitectónico, que por ese momento es su forma y su posición, hacia la parte de estructurarlo, ¿no? Darle una misión estructural a esas funciones, ¿no? En la parte del collaborator nosotros podemos, de la parte de colaboración o el worksets podemos colaborar aquí, ¿no? Colaborar con Autodesk 360, es decir, podemos hacer ese trabajo colaborativo tanto sobre nuestra red LAN, es decir, la red de nuestra oficina, como por internet. Para eso se hace un proceso que se llama colaboración. Por ejemplo, ahí en el proceso de colaboración nosotros definimos un archivo central. Ese archivo central es un modelo principal y ese modelo principal va a alimentar a modelos copias o modelos propios de cada profesional en su computadora y nos va a salir unas ventanas cada vez que nosotros querramos modificar, ¿no? Ahí, ¿qué hace? Divide el proyecto en subproyectos. Por ejemplo, el modelador de arquitectura, de sanitarias, de eléctricas, etcétera, etcétera, todos pertenecen al proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo a Dante Chambilla trabajando en el proyecto, a mi persona que es Cristian, ahí estoy trabajando en el proyecto, y todos, por ejemplo, podemos hacer una petición. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Tu columna está interfiriendo con mi puerta, por favor, puedes moverla, de repente, ¿no? Entonces ahí sale una solicitud de edición. Eso es
es una protección, ¿no? Estos subproyectos que se forman en un proyecto en Revit eh, son protegidos, pertenecen a alguien, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto va a definir todo lo que es la arquitectura y el estructural estructura su armazón sobre toda la arquitectura. Entonces empiezan a conversar, ¿cómo? Con estos pedidos de información, con estas solicitudes de edición, ¿no? Es una forma, es bastante larga y se tendría que mostrar. Como ya les dije, también podemos sincronizar. Una vez que nosotros hemos dividido nuestro proyecto en varias partes, en clientes, o perdón, en subproyectos, luego podemos actualizar información con ese botón que se llama sincronizar, que está en la pestaña colaborar, y sube la información hacia el archivo central, para tener toda la información en un solo lugar. Esas son cosas que nos permite hacer Revit, ¿no? Pero luego veamos qué otras cosas más podemos hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer ese trabajo colaborativo, pero ya no con Revit, sino con Navisworks. De repente ya no es a ese nivel, sino de repente es mucho más, ¿cómo le digo? Mucho más de gestión, ¿no? Que de modelado. La colaboración BIM se define como lo que ven en la figura, ¿no? En la imagen. Muchos profesionales trabajando sobre el mismo proyecto. ¿Qué profesionales pueden ser? Como ya vimos al comienzo, el arquitecto, el estructural, el de instalaciones, el sanitario, etcétera, etcétera, todos trabajando sobre el mismo proyecto. Entonces, ellos tienen que comunicarse, no siempre van a estar en el mismo lugar. Yo creo que una empresa de diseño muy grande, de repente puede tener a todos los profesionales en un mismo piso, ¿no? O de repente una muy pequeña también, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Muchas veces hay subcontratas, hay tercerizaciones, existen la parte de los especialistas en estructura, los especialistas en arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta simple reunión se diversifica, ¿no? Se aleja. El profesional de arquitectura o el equipo de arquitectura está en otro lugar, en otro emplazamiento, ¿no? Pero la información tiene que ir de un lado al otro. Navisworks nos ayuda para la parte de la visualización. En Navisworks podemos hacer esta clase de proyectos. Podemos hacer este registro de las vistas, encontrar interferencias. Podemos hacer el proceso de switchback, que si han visto el videito que hemos subido en Innova el otro día, tenemos un proceso en el cual en Navisworks nosotros podemos regresar hacia Revit para encontrar un problema, ¿no? Y algo muy interesante y de repente lo más interesante en Navisworks es que soporta toda esta clase de archivos o de formatos, ¿no? Puede leer tecla, leer SAT, puede leer DWF, puede leer 3D Max, puede leer muchas especialidades, SketchUp, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que Navisworks es el software ideal para la parte de la gestión. ¿Por qué? Porque hay diferentes profesionales y no todos usan Revit. De repente usan muchas otras herramientas y así que Navisworks es capaz de juntar toda esa información. Hasta esta parte vamos a irnos al Navisworks. De repente esta es la parte más bonita de esta presentación. Voy a abrirles un proyecto. Bueno, les quiero preguntar en este punto, ya que están muy callados, si pueden visualizar mi pantalla. Por favor, si pueden visualizar mi pantalla y ven un modelo de COSAPI, por favor, escríbanme al chat. ¿Pueden ver el modelo? Sí, muchas gracias ya. Sí, sí, sí estaban ahí. Pensé que estaba hablando solo porque no hablaban. En el otro webinar me llenaban de preguntas y en este webinar estamos un poquito, un poquito callados. Por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. De repente estoy yendo muy rápido, de repente es mucha información. Les juro que este tema a mí me fascina porque es justamente la parte más importante de trabajar aquí, ¿no? Bueno, el modelo que ustedes ven aquí es un modelo de una clínica que se está construyendo actualmente en Lima, que es una clínica internacional que está en San Borja. Llega a mis manos, bueno, a las manos de Innova Proyectos por varias razones, porque estamos apoyando ya a una subcontratista de alguna de las instalaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué sirve Navisworks? Sirve para hacer la parte de la comunicación entre varias especialidades. Como ya hemos dicho, una sola persona no puede hacer todas las especialidades. Se seleccionan diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un navegador y en este navegador puedo ver las 10 o 12 especialidades que componen a este edificio. Por ejemplo, voy a apagar todas y me voy a quedar únicamente con las estructuras.
Estoy apagando, bueno, estoy seleccionando todos para poder ocultarlo y me voy aquí, ¿no? Y me voy a la parte de las estructuras. Sí, si se dan cuenta, me he quedado únicamente con el proyecto estructural. Es decir, el archivo en Revit linkeado que nos da la estructura. Bueno, me estoy poniendo en la parte interna y voy a empezar a pasear, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una visualización interna del proyecto. Por ejemplo, y acá tengo, por ejemplo, una visualización sin colorcitos, sino con el color del concreto del proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros tenemos varios tipos de instalaciones y las voy a ir prendiendo, ¿no? Por ejemplo, puedo empezar por las instalaciones eléctricas. Voy a agarrar mis instalaciones eléctricas y las voy a encender. Y acá yo tengo, por ejemplo, las bandejas eléctricas, que es de repente lo voluminoso de aquí, ¿no? Que están en el falso cielo. Las luminarias parecen que están volando, pero en realidad están en el falso cielo que también está ahí. Por ejemplo, voy a prender las instalaciones de agua contra incendios. En esta clínica hay agua contra incendios y son todas estas instalaciones rojitas que pueden ustedes ver. Y si se dan cuenta ya empieza a haber problemas, ¿no? Por ejemplo, en el diseño de esta instalación de agua contra incendios, con esta bandeja amarilla, que es la eléctrica, ya tienen un cruce, ¿no? Creo que todos podemos ver esta interferencia aquí, ¿no? Y así, si yo empiezo a poner muchas más especialidades, vamos a ver el armazón de todo un proyecto, ¿no? El armazón completo del proyecto, ¿no? Ahora voy a aprender sanitarias, por ejemplo, y así tengo todas las sanitarias puestas, ¿no? Y ese es mi proyecto, ¿no? Mi proyecto es un proyecto complicado, con muchas especialidades. Por ejemplo, voy a agarrar comunicaciones. Y comunicaciones representa otra bandeja que está acá, es la bandeja rosada. Y esa es la realidad de la construcción, ¿no? La realidad de la construcción que es que los proyectos son así de complicados, ¿no? En el techo, entre la losa y el falso cielo, tenemos un montón de instalaciones. Sí, entonces esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo coordinamos o cómo trabajamos colaborativamente con Navisworks? Nosotros cargamos todas las instalaciones o todos los archivos que nos dan los especialistas y empezamos a hacer la supervisión de obra antes de construir. Y obviamente todavía podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que no habla, de lo que habíamos hablado a tiendas es la detección de interferencias. Estas interferencias se pueden hacer de manera visual y también se pueden hacer de manera automática. Acá tenemos una función que se llama Clash Detective. Por ejemplo, yo voy a hacer una detección de interferencias, por ejemplo, entre las estructuras, mejor entre instalaciones sanitarias y agua contra incendios, pero ¿de qué piso? De este piso, que creo que es el piso 2, si no me equivoco. El piso 2 y el piso 2. Y es más, todavía quiero hacer las interferencias entre las tuberías y las tuberías. Ah, no, la interferencia que vimos hace rato era con instalaciones eléctricas, ¿no? Ahí está. Cable trays, que son bandejas. Entonces aquí yo estoy haciendo interferencia y voy a hacer un test. Y este test me va a dar este resultado, ¿no? Que tengo una detección de interferencia. Justo la que encontramos hace rato me va a dar esta función, ¿no? Me va a poder dejar oculta todo el resto y me dice acá hay una interferencia, acá hay una bandeja que se está cruzando con una tubería. ¿Sí? Si se dan cuenta es justamente lo que sucede, ¿no? Y Navisworks es una herramienta genial para detectar este tipo de interferencias. Y no es lo único que hace metrados, hace simulaciones, hace recorridos, hace anotaciones, hace RFIs, hace muchas cosas. Luego vamos a volver a retomar de repente un poco del Navisworks, que de repente, como ya les he dicho, es una herramienta genial. De repente los que recién están comenzando con Revit saben que es muy, muy potente y Navisworks es mucho más potente todavía y mucho más extenso también. La colaboración con Autodesk 360 y BIM 360 Docs. Aquí sí me voy a explayar un poco, de repente en el otro webinar no lo hemos hecho así. El Autodesk 360 es una herramienta de Revit donde nosotros podemos, al igual que con Dropbox o Box, subir nuestros proyectos, pero a la vez podemos visualizarlos ahí.
No sé si he cerrado mi Dropbox hace rato. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. Voy a abrir mi Dropbox, perdón, mi Autodesk 360, y mi Autodesk 360 van a darse cuenta de los proyectos que yo tengo guardados, que yo tengo almacenados ahí, y con el objetivo obviamente de poder de poder llevarlo a la construcción, ¿no? Acá por ejemplo tengo un proyecto que es de la ampliación de Coca-Cola, de la fábrica de Hydraulics, de un multifamiliar, un proyecto que era arquitectura, un proyecto de Imaginando, ¿no? Entonces aquí dentro de cada proyecto yo tengo, por ejemplo en multifamiliar de Rocío del Pilar, tengo la parte de detección de interferencias, y en detector de interferencias tengo los archivos, y toda esta información la tienen los participantes del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo subir aquí hasta 100 tipos de archivos. Puedo subir Excel, Word, puedo subir PDFs, AutoCAD, Navisworks, Revit, Infraworks, Civil, todo. Y algunos de ellos los va a poder visualizar. Por ejemplo, el Excel. Puede visualizar el Revit. Puede visualizar muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer la carga de un proyecto. Por ejemplo, el proyecto de... A ver. Este proyecto de acá. Proyecto de arquitectura. Que es un proyecto bastante sencillo. Si se dan cuenta, le he dado clic y con mi internet en unos segundos o minutos va a poderse visualizar el proyecto, y sin necesidad de tener Revit instalado, ni Navisworks instalado, ni ningún software. Lo único que necesito es internet y mi carpeta guardada, y sobre todo van a ver varias herramientas que tenemos acá. Se las quiero mostrar como no les he mostrado antes al otro grupo. Esperemos a que cargue. Obviamente demora mucho porque es mucha información. Vamos a esperar un ratito a que cargue, mientras seguimos con la parte de las... ¿Qué más puedo hacer en Autodesk 360? Acceder a los archivos desde cualquier lugar, no necesariamente tengo que estar en mi computadora, puedo abrirlo desde ahí. Bueno, vamos a ver un modelo completo de Navisworks ahí colgado. Y bueno, vamos a ver si ya cargó. Bueno, todavía demora un poquito en cargar, esperemos, seamos pacientes. ¿Qué es lo que puedo hacer en Autodesk 360? Puedo hacer un repositorio de toda la información de mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo y todos los especialistas que estamos participando del proyecto subimos la información a esta plataforma para que todos puedan acceder al modelo, al último modelo actualizado, a la última revisión. Ya no hay revisiones, sino simplemente el modelo se actualiza. Y todos los participantes, si usan bien las herramientas como Collaboration, como Supervisión, etcétera, etcétera, se enteran de los cambios que han tenido otros especialistas. Si se dan cuenta, este proceso es absolutamente largo. No se trata solamente de modelar, de poner una columna, de poner una losa, sino se trata de hacer esta gestión de una manera efectiva. Es bastante largo y sobre todo bastante tedioso. Ya cargó. Por ejemplo, acá yo tengo una arquitectura bastante sencilla, ¿no? En esta arquitectura bastante sencilla yo puedo visualizar, hasta puedo hacer un paseo por la parte interna. Sí, por ejemplo, acá yo tengo... Por acá yo tengo... Por acá tengo, por ejemplo, la vista de mi edificación desde este punto. Tengo muchas opciones, tengo muchas herramientas. Por ejemplo, esta de acá que se llama descomponer modelo. En esta yo puedo descomponer mi modelo y ver sus partes, ¿sí? Tengo una opción que es por ejemplo, el de análisis de sección. Puedo referir un análisis, un plano en Z o en X, ¿no? Y empezar a cambiar. Todo de manera muy sencilla para el análisis, ¿no? Este obviamente es un modelo de arquitectura. Deberíamos de irnos a un modelo de estructura. Si todos tienen estas funciones, puedo hacer una nota, ¿no? Y decir, pucha, acá no me parece, ¿no? Acá hay un cambio. O acá hay otra cosa que yo tengo que hacer, ¿no? Y empieza a guardar las cosas y puedo anotar, puedo ocultar mis marcadores, ¿no? Por ejemplo, este. Y acá miren, si se dan cuenta ha salido, ¿no? Cristian Cabrera acaba de hacer una revisión al modelo. Y esa revisión obviamente le va a salir a todos los participantes del proyecto.
Es una de las tantas herramientas que tenemos, ¿no? Y ahí sale mi marcador, ¿no? De la revisión. Por ejemplo, puedo hacer el mismo plano, pero lo voy a hacer en Z, ¿no? Y en Z yo puedo alargar y achicar mi proyecto. Si se dan cuenta, obviamente en esta parte solamente es visualización, una vez que ya lo has modelado, pero sirve de manera muy eficiente para presentar el proyecto. Y para revisarlo sobre todo, ¿no? Una vez que ya está con instalaciones, con estructuras, puedo revisarlo, puedo apagar capas. Acá yo tengo, por ejemplo, las categorías del modelo, ¿no? Y acá puedo decir qué mobiliarios hay. Acá me dice, hay una TV que está ahí, ¿no? Acá hay una cama, que bueno, debe estar en el piso superior. Por ejemplo, acá yo puedo seleccionar todas las ventanas, ¿no? Y me selecciona todas las ventanas. Todo dentro de Autodesk 360. BIM 360 Docs es una herramienta todavía más poderosa. ¿Por qué más poderosa? Porque aquí me permite asignar permisos especiales y sobre todo es la herramienta de la construcción. Esta herramienta es cara. Autodesk 360 es gratis y BIM 360 Docs es cara. Cuesta $240 por cada proyecto. Cada proyecto en el que nosotros participemos tiene, digamos, 20 participantes y por los 20 participantes se paga una suma de dinero para que puedan ellos tener un repositorio, ¿no? Lo bueno de BIM 360 Docs es que trabaja con otra herramienta, de repente, como les dije, la más interesante que vamos a ver, que es el Collaborator. Voy a abrir el Communicator, que voy a abrir mi Revit para que lo puedan ver. Revit en su pestaña de colaboración tiene todas esas funciones que yo les he mencionado. Por ejemplo, voy a abrir el archivo que tenía abierto hace rato, que es el de estructuras. Este archivo de estructuras en la pestaña colaborar va a tener varias opciones. ¿Sí? En colaborar yo tengo aquí una que dice Communicator. Communicator es una opción que me habilita la posibilidad de subir este modelo a internet y compartir su edición, su presentación y su distribución con otros profesionales, con el dueño, con quien sea, con cualquier stakeholder del proyecto. Entonces, esta herramienta, que siendo muy sinceros todavía no la he podido usar porque no he pagado el BIM 360 Docs, nos permite hacer esa clase de trabajos. Autodesk 360 nos permite trabajar en la red. Hay muchas formas de colaborar dentro de Revit, dentro de Navisworks. Autodesk 360 sí es bastante sencilla de usar. La parte de sus proyectos también es sencilla de usar. Todas esas cosas vamos a ver en un curso, en el curso que pensamos abrir dentro de 2 semanas, que es el trabajo colaborativo con BIM, que va a durar 6 horas para toda esta parte, ¿no? Revisar todas estas partes. Y la última parte de este seminario, antes de las preguntas, que espero que sean muchas, es un repositorio BIM. El repositorio BIM es la parte donde todos los profesionales dejan esa información. Como se han podido dar cuenta, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un servidor BIM, puede ser un servidor FTP, que es de gestión de archivos, que es un servidor local o un servidor en la nube. Pueden ser las nubes como Dropbox, como Mega, pero cada una de estas tiene particularidades diferentes, ¿no? La particularidad distinta de cada una de ellas es que de repente no podemos editar el proyecto o no lo pueden abrir 2 personas al mismo tiempo. En cambio, en un repositorio BIM, como es un servidor BIM, como puede ser Revit Server, sí se puede hacer eso, ¿no? O como puede ser Communicator, o como puede ser Autodesk 360. A esto nos referimos con la etapa de lo que es el cloud computing. Nosotros ahorita en el estado de la tecnología de nuestro país tenemos la etapa que se llama el cloud computing, o sea, ya nuestra información está tendiendo a irse a internet. Por ejemplo, les cuento, ¿no? Acabamos de terminar una capacitación que se llama BIM Imaginando, que estaba a cargo de México y de Miami. Y en esta capacitación nos han presentado una nueva herramienta que se llama Fusion, que es la evolución del Inventor. Y en esta capacitación nos hemos dado cuenta que la herramienta pesa 10 megas. ¿Por qué? Porque ya es solamente una página web donde nosotros hacemos todo en la página web.
O sea, ya no hacemos, la aplicación ya no pesa 2 gigas, 3 gigas como Revit, sino es una aplicación que se conecta a un servidor por internet y trabaja todo en internet. A eso se llama cloud computing. En muy poco tiempo vamos a hacer eso con nuestros proyectos en Revit y con los proyectos en AutoCAD, en Navisworks, etcétera, etcétera. O sea, vamos a trabajar en internet. FileZilla es una herramienta que nos comunica con un servidor FTP. El servidor FTP de repente es la mejor opción actual para la parte de los que es un repositorio BIM. Yo conozco muchas empresas, como alguna de las que he estado, como nuestros amigos de Rendel, en las que nosotros subimos esta información a un repositorio BIM como puede ser FileZilla y la comunicamos, claro, de manera estática. Ya no tenemos esa comunicación bidireccional, ni actualizable, ni se actualizan los proyectos por porciones, ¿no? Lo hacemos aquí en el FileZilla de una manera general. Y entonces aquí de repente en el curso vamos a crear un FileZilla para que la gente pueda subir su proyecto y podamos ver las opciones de colaboración que nos da. Revit Server es una opción un poco antigua de lo que se podía hacer, ¿no? Un Revit Server era un servidor que tú ponías en tu oficina, la conectabas a internet, la configurabas y podías conectar un proyecto con profesionales de todo el mundo por internet. La evolución del Revit Server obviamente es la que hemos visto hace un rato, que se llama Communicator. Communicator nos da esta opción, ¿no? De tener ahí a un costado del proyecto toda la información del proyecto y tener a distintos participantes en él. Es una opción que van a escuchar, que va a estar muy en boga para los que es el trabajo colaborativo futuro. Y bueno, terminando de presentar esto, solamente, bueno, para todos los que no sabían todas estas cosas, a los que sí las conocemos como yo, como de repente algunos de los que están en el auditorio, solo nos queda una pregunta, ¿no? ¿Qué sigue, no? Si hasta ahorita tenemos todas estas herramientas de la cual de repente no las usamos, hay que preguntarnos qué sigue, ¿no? Y para eso os dedico la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es los hologramas. Vamos a ver así mismo Tony Stark, mismo Iron Man, vamos a tener hologramas. En la conferencia Autodesk Mundial del año pasado ya se presentaron edificios holográficos que se podían modificar. Imagínense. Tenemos la parte de la realidad aumentada. Nosotros aquí en Innova Proyectos ya nos hemos dispuesto de un equipo de realidad aumentada para poder empezar a hacer nuestros diseños y nuestra supervisión de obras y la presentación de los proyectos con esto, ¿no? La parte de las impresoras 3D, como pueden ustedes ver abajo, en el futuro lo que va a pasar es que terminamos nuestro modelo en Revit y vamos a hacer control P, imprimir a la impresora 3D y se va a construir nuestro proyecto. Es una utopía. Todos pensábamos, yo creo que hace 30 años la gente no imaginaba que existirían los celulares con tantas funciones como las que tenemos ahora. La pregunta es, ¿qué va a haber en 30 años? Entonces, creo que el cielo es el límite y que las innovaciones en la construcción y la tecnología y las redes y el internet nos va a llevar a esta clase de desarrollos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar preparados. Preparados para un mercado laboral cada vez más exigente, que te piden cosas mucho más variadas y siempre va a ser así, ¿no? No creo que en el futuro te vayan a decir, no, ya no necesitas saber este concreto armado, no, no, ya no necesitas saber metrados, ya no necesitas saber diseñar puentes, ¿no? Si no te van a pedir más cosas, ¿no? Y así de simple. Y entonces, con esa reflexión final de que el mundo futuro va a ser más exigente, vamos a pasar con la parte de las preguntas. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, bueno, en realidad bastantes. Eric Miranda nos dice, he notado por los colores que las vigas traspasan las columnas. ¿Lo hacen por algún criterio de metrado? Puede ser que... La verdad, ese modelo que hemos mostrado hace un rato, no lo he realizado yo, así que no tengo detalles acerca del modelado. Enrique nos pregunta, dice, ¿es un programa para ver las incompatibilidades? Enrique, Navisworks es un programa para la gestión de la construcción, donde uno de sus botones, solamente uno de sus botones, es la parte de las incompatibilidades. Gary dice, ¿dónde corregimos las interferencias? ¿En el Revit o en el Navis? En el Revit. En el Navis lo visualizamos y lo podemos identificar y hasta podemos decirle, mandarle un correo al arquitecto y decirle, acá hay un problema. Pero las resolvemos en sus propios Revit. Edwin nos pregunta, ¿cuánto se demoraba en modelar toda la construcción? ¿Cuánto en subsanar los errores y cuánto tiempo se demora en planeamiento? Eso es una muy buena pregunta.
demora mucho más. La etapa de diseño se puede llegar hasta triplicar con un modelo en Revit. ¿Por qué? Porque estás llegando a un nivel de detalle de la construcción, ¿sí? Entonces es muy diferente a lo que hacíamos antes. Hay una anécdota que me gusta siempre contar, ¿no? Por ejemplo, en Brasil nos llevan años luz. Rogerio Suzuki, que es un ponente que siempre viene a las conferencias de Lima, de BIM, nos dice que hay una empresa que se llama el Grupo 5, que construye moles, ¿no? Y ya había probado el BIM muchos años antes y la agarra y le pregunta, ¿no? Y ahora, ¿saben qué? Ya, BIM funciona, pero ahora queremos que funcione mejor. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan para poder hacerlo mejor? Y le contestaron, necesitamos tiempo. Queremos que nos den más tiempo para, después del diseño, para resolver estas interferencias. Y agarra y les dijo, ya, ¿cuánto tiempo necesitan? Les dieron 9 meses. ¿Se imaginan tener 9 meses para resolver en gabinete todas esas interferencias de un proyecto? Y se lo dieron. Grupo 5, con ese de Brasil, le dio a la empresa el proyecto y les dijo, ya, tienen los 9 meses, pero quiero resultados. Pasando los 9 meses y pasando la construcción, adivinen qué pasó. Fue un proyecto de 90.000 metros cuadrados, un mall completo en Brasil, sin ningún sol, por así decirlo, de adicional. ¿Pueden imaginar un proyecto que no tenga adicionales, un proyecto tan grande? Esa es la realidad de la actualidad del BIM, del uso en el mundo, ¿no? De repente nosotros estamos comenzando, pero ese es el uso que le dan en el mundo. Y obviamente eso implica tiempo, implica mucho tiempo en subsanar errores, etcétera, etcétera. De repente no tenemos medidas al respecto, ¿no? Joel nos dice, espacio en gigabytes y todo por algún lado, y costo por algún lado, o es gratis. Autodesk 360 sí es gratis durante los 3 años de la licencia. BIM 360 es caro, y ya hemos visto más o menos, ¿no? Michael Guerra, hay muchas más preguntas. Michael Guerra dice, se está observando que se utiliza varios programas y sistemas que nos ayudan al modelamiento. Sea más exacto dentro de los cursos de BIM que se toca todos estos programas. En Revit estructuras hacemos Revit. En Revit arquitectura hacemos Revit. En Revit sanitarias hacemos Revit. En Navisworks hacemos Navisworks. En Robot hacemos Robot. En metrados con BIM hacemos Revit y también hacemos Navisworks. En trabajo colaborativo hacemos AutoCAD, Revit, Navisworks. De repente, o sea, en realidad son 4 herramientas las que nosotros dominamos, que son Revit, AutoCAD, Navisworks y Robot, ¿no? Que las que nosotros trabajamos dentro de este trabajo colaborativo. Enrique nos vuelve a preguntar, pensé que Navisworks se encargaba de la gestión del proyecto en todas las especialidades que contenga a nivel de construcción. Así es. Enrique, en el repositorio BIM se da el intercambio de información, RFIs o donde sea. El RFI es un documento, es prácticamente un Excel o un Word, una impresión que queda como registro de esos problemas para subsanar problemas legales de contrato, ¿no? Entonces es solamente un documento, ¿no? Pero el RFI podrían ser, bueno, en el futuro espero que sean solamente una captura de pantalla en la cual se registra el problema y tú levantas el teléfono o usas el communicator que tiene un chat y le dices, ¿sabes qué, arquitecto? Mira, acá tienes un problema, y lo resuelves en 2 minutos. No como ahora que un RFI puede demorar semanas y hasta meses en resolverse. Gary nos pregunta, dice, ¿podemos aplicarlo solo a la construcción de obras civiles? ¿Tienen aplicaciones, por ejemplo, de construcción de botaderos, stocks de materiales? Sí, hay aplicaciones de mina, ¿no? ¿Cómo se llama? En el Congreso BIM del año pasado, hubo una empresa que era la que hacía las empresas, las mineras más grandes de toda Europa, y todo lo hacía con BIM. Tenía aplicaciones geniales que mezclaban Tecla con Revit, con Navisworks, con Infraworks, con Civil 3D y todo lo manejaba ahí, ¿no? Es decir, no solamente es para edificaciones residenciales, sino también para edificaciones industriales. Por ejemplo, en el Perú, Graña y Montero acaba de terminar de modelar todo el proyecto de la ampliación de las Bambas. Ha usado un equipo de 50 personas que han modelado todo el proyecto, ¿no? Roger dice, a la hora de hacer un metrado manualmente, ¿dónde estás? Roger, a la hora de hacer un manual manualmente o clásico, por llamarlo así, como es en el Excel justamente con el AutoCAD, al hacer el mismo metrado con Revit, hay un porcentaje de error considerable entre estos. Gracias por el seminario. Eh, Revit es más exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en las familias que nosotros usamos todas las dimensiones totalmente definidas.
En el Excel nosotros tenemos algo que se llama el error humano, porque el Excel es simplemente sacar información de un CAD visualmente, ¿no? Ni siquiera hasta de repente lo medimos con un escalímetro. Si el escalímetro está mal, también tenemos otro factor de error. Y sí, podemos capturar, por ejemplo, porcentaje de error, podemos añadirle un error, ¿no? Pero como ya me dijeron antes, ese porcentaje de error se puede añadir al, ¿cómo se llama? Al metrado en el momento del presupuesto, ¿no? O también se puede añadir en el momento del metrado. ¿Se puede añadir? Sí se puede hacer. Eric dice, ¿se ha visto la aplicación en edificaciones? ¿Cómo va en los otros tipos de obras, carreteras y presas? Hace poco salió una tesis en mi universidad, en la UNSA, del uso de InfraWorks para lo que son represas. Fue una tesis bastante genial. Eh, en el Congreso BIM del año pasado, la gente de Autodesk trajo muchas obras de infraestructura, como puede ser carreteras, grandes highways, esas que vemos en la televisión de Estados Unidos, donde están las vías elevadas cruzándose en tréboles, unas sobre otras, se hacen en InfraWorks. Se pueden modelar ciudades enteras, como pueden ver, como así como en el ArcGIS, si se acuerdan, también se puede hacer en InfraWorks. Se puede hacer represas, se puede hacer minas, se puede hacer tajos, se puede hacer todo, ¿no? Se puede hacer. Solamente que Revit y lo que nosotros enseñamos está más aplicado a la parte de las edificaciones, ¿no? Joel, el Estadio Barcelona fue cero pérdidas, gracias, gran proyecto. Ajá, exactamente. Claro, el estadio de Barcelona es otro de los ejemplos, no lo había sabido. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, no lo sabía. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, este es el momento para hacerla. Si no, bueno, voy a pasar a- a explicarles que dentro de 2 semanas vamos a hacer el curso completo de este seminario que va a, en 6 horas hablarnos de todas estas herramientas, de repente las principales, que es el trabajo colaborativo, el trabajo con worksets, las funciones de switchback para trabajar entre Navisworks y Revit, y las funciones clásicas, ¿no?, del Revit, y vamos a dar muchos conceptos de la parte de gestión de proyectos con BIM, en la cual nosotros vamos a dar las recomendaciones acerca de los puntos de origen, los puntos de reconocimiento, para que nuestro proyecto sea lo mejor posible. Si no tienen alguna otra pregunta, por favor pónganla aquí en el chat, es el momento. Espero que el webinar o este pequeño seminario haya sido de su agrado, de su interés. Espero que hayamos tenido temas bastante interesantes para todos y sobre todo espero que reflexionemos en que la tecnología sobrepasa nuestros conocimientos todos los días, ¿no? Todos los días hay un chino, hay un europeo, hay un estadounidense que está haciendo cosas que nosotros vamos a usar, pero tenemos que ser nosotros las personas que empecemos a generar esta clase de aplicaciones para la construcción. Ese es uno de los retos de la construcción. Los invito a todos a participar de los congresos de BIM en el Perú, en Chile, hay uno en Brasil que se va a hacer acá el siguiente mes. Así que por favor, manténganse actualizados, que tenemos que mantenernos competitivos y tenemos que mantenernos a la vanguardia de todas estas innovaciones, ¿no? Eric, el curso completo no es de manera virtual. ¿Por qué? Porque el mercado de esto todavía es pequeño y tenemos que abarcarlo en todo el Perú, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más por el momento, muchas gracias a todos. Se les agradece por su, por su audición, por su audiencia. Y bueno, vamos a subir el webinar para que lo puedan compartir, sobre todo para que todos los demás, las demás personas se enteren de esta clase de innovaciones y de esta clase de usos de la tecnología. Si se dan cuenta, construir o diseñar o hacer un expediente nunca más va a ser lo mismo, ¿no? Revit, AutoCAD, Navisworks, Fusion, Civil, todos estos nos dan muchas herramientas que nunca más van a ser iguales como lo hacíamos antes, ¿no? Que era enviar correos o participar de una charla o de una reunión, ¿no? Ya no se trabajan así, ¿no? Gary dice, sí, Gary, vamos a hacer un curso de paquete completo que incluye este curso de paquete de trabajo colaborativo con BIM, pero todavía lo estamos terminando de diseñar porque el profesor de Navisworks está en Chile y tenemos que esperar a que regrese para poder lanzar todo esto, ¿no? Este webinar sí lo vamos a colgar en YouTube, Freddy. Ya. Bueno, muchas gracias. Al no haber más preguntas, les agradezco a todos por su audiencia y muchas gracias a todos por participar.
Gracias, Freddy. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.